por tu misericordia, Señor, que nos has permitido experimentar hasta el día de hoy. Gracias por tu palabra en la mañana, gracias por los himnos, por el privilegio que nos das de cantarte, Señor. Ahora en esta tarde te pedimos que bendigas tu palabra, que por segunda ocasión será expuesta. Yo no soy nada delante de ti, Señor, no soy nada más que un miserable pecador regenerado por tu gracia. Usa mi vida para tu gloria, limpia nuestros pecados, limpia nuestras maldades, y que tu palabra sea la que habla a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan. Capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Sígame con la vista, dice de la siguiente manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una de las cosas más difíciles, hermanos, para el ser humano es doblar su propio orgullo y ser humildes. No hay cosa más peor que sea enemigo del ser humano, que es la humildad y doblegar su orgullo. Decir: ¿yo por qué lo tengo que hacer? O yo por qué tengo... O sea, ¿alguien de mi categoría cree que va a andar limpiando baños? Pues ni que estuviera loco. No estudié 6 semestres o 9 semestres en un seminario para venir a limpiar baños. Y eso pasa en todos lados, hermanos, de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, y tristemente y lamentablemente también en el ámbito ministerial de la iglesia. La mayoría de los seres humanos buscamos de manera, ya sea en mayor o menor medida, buscamos sobresalir, buscamos ser vistos, buscamos fama o buscamos hacer cosas donde podamos ser vistos. Y las cosas que consideramos menos importantes, más insignificantes o algo vil, obviamente no lo queremos hacer. Pero hermanos, en ese texto Jesús nos viene no solamente a decir cosas, sino nos vino a poner el ejemplo de lo que sí se debe hacer. Si algo tenía el Señor es que no solamente daba instrucciones, daba enseñanzas, sino que con la misma palabra la ponía en acción.
Y aquí Jesús, hermanos, nos está dando una valiosa lección de humildad y de un verdadero servicio no fingido, lavarle los pies a los discípulos. En el contexto histórico, hermanos, del lavado de los pies, eso era muy común en aquella época. Nos remontamos desde Israel hasta la época de Jesús y todavía pasaron los años y seguía siendo muy común el lavado de pies. Lavarse los pies era una práctica muy común en Israel porque los caminos eran muy largos y obviamente en aquellos tiempos pues no existía pues aviones, nada de lo que tenemos hoy en día. Obviamente las calles eran polvorientas y había viajes, hermanos, donde tenían que caminar días, incluso hasta meses para llegar de un lugar a otro. Y cuando llegaban a un lugar pues llegaban con los pies todos blancos de tanto polvo. Entonces era muy común, hermanos, que cuando llegaban a la casa de alguien, el anfitrión de la casa lo primero que hacía era, aparte de preparar alimentos, en un lebrillo que era una bandeja, palangana, como usted le quiera llamar, de barro donde ponían agua y le ponían a los pies de la persona para que se lavara sus pies. Esa era un acto de cortesía, era un acto de cordialidad y era un acto de bienvenida, de que tú eras bienvenido a mi casa. Entonces inmediatamente, hermanos, las personas se lavaban sus pies para no entrar con los pies sucios al hogar. En el Antiguo Testamento era muy común. Si usted va a Génesis capítulo 18, cuando Dios se le presenta a Abraham por medio de una teofanía, si se le puede llamar así, a través de 3 varones que visitan a Abraham, Abraham corre rápidamente y dice, voy a traerles agua para lavarles los pies, en lo que sus siervos preparaban el alimento. Algo muy interesante sobre el lavado de los pies, hermanos, es que el lavado de los pies regularmente lo hacían los esclavos, porque era algo como no muy digno, era algo como un poquito vil. Por eso, hermanos, cuando leemos aquí de que Pedro dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, porque ese es un trabajo de esclavos, tú no puedes hacer este trabajo. Entonces Jesús no solamente le viene a tapar la boca a Pedro, sino nos viene a tapar la boca a todos los que nos hemos creído algo o alguien en algún momento de nuestra vida. Entonces, hermanos, el lavado de pies regularmente, hermanos, se hace en la época, en ese contexto cultural, en ese contexto histórico, cuando Jesús, en la noche antes de la Pascua, la última cena, de hecho este escenario se da en la última cena de Jesús, Jesús decide tomar la iniciativa. Jesús toma la iniciativa como siempre lo ha hecho, hermanos. Jesús una vez más nos demuestra que todo sale de la voluntad de Él mismo y de su Padre. Jesús, hermanos, no vino a la muerte, no vino a la tierra porque lo obligaron. Jesús no vino a dar su vida en amor a los seres humanos porque el Padre le exigió, sino porque Él voluntariamente, de Jesús nace la iniciativa de venir a nacer al mundo en un humilde pesebre. Y una vez más, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, nos muestra que la iniciativa de lavarle los pies a los discípulos sale de Cristo. Ni siquiera los discípulos habían pensado en lavarle los pies al Señor. Pedro todo indignado, y no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Pues sí, pero ni tampoco Pedro se levantó y dijo, Señor, yo te lavo los pies. Incluso criticaron a la mujer del perfume cuando con sus cabellos lavó los pies a Jesús. Se indignaron tanto, ¿y por qué mejor no se los diste a los pobres? Una falsa piedad. Pero ella estaba adorando al Señor en una humildad, en decirle al Señor, yo no soy digna de ti, lo mejor que tengo te lo doy a ti como el Rey de Reyes que eres. Ella lo entendió y los discípulos que curiosamente estaban con Cristo no entendían eso. Entonces ahí, hermanos, en el versículo 3 al 5, fíjese lo que dice. Todo sale de la iniciativa de Cristo. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñidos. Esta parte es muy importante porque es mucho trabajo, aunque se escuche sencillo. Principalmente porque Jesús dice, yo soy el maestro y yo soy el Señor. Imagínense el Rey de Reyes haciendo un trabajo doméstico, un trabajo que era considerado algo insignificante o algo que le pertenecía a los esclavos.
Aunque la Biblia no dice si ya habían terminado de cenar, si ya se había acabado la cena, si a lo mejor ya estaban en el cafecito, no lo sé, no dice eso en la Biblia. Pero me llama mucho la atención que la Nueva Traducción Viviente dice que estaban cenando y que Jesús se levanta mientras estaban cenando. Probablemente Jesús ni siquiera terminó su cena. Aquí la Escritura dice que Jesús ya sabía que su hora había llegado. Ya sabía que Satanás le había puesto en el corazón de Judas entregarlo y sabía que pronto iba a ir a su padre. Entonces, este pequeño detalle puede parecer muy insignificante para Jesús, era importante para él. Y él necesitaba enseñarles esa parte a sus discípulos y se levanta de la cena y lo consideraba urgente porque ya era la última noche que iba a estar con ellos directamente como había estado en su ministerio. Esa noche le iban a entregar. Entonces Jesús, hermanos, dice que mientras cenaban, Jesús se levantó de la mesa, se quita su manto. No sé si a lo mejor los que han visto películas, la vestimenta de Jesús era una túnica interior, luego otra túnica, luego algunos lo pintan con un manto rojo, desconozco si eso sea histórico, pero lo que sí utilizaba como buen judío, porque Jesús era judío, era un manto. Creo que en la actualidad es como color blanco con rayitas azules, algo así. Entonces los judíos con eso se tapaban la cabeza al momento de leer las escrituras en la sinagoga y los traían aquí como lo que hoy conoceríamos como un rebozo, si se le puede llamar así para que más o menos se dé una idea. Entonces Jesús se quita ese manto, agarra una toalla, se la ciña en la cintura, se la amarra, eso es lo que significa ceñir, se la amarra, va a la cocina, agarra una olla de barro, le llena de agua y va directo a sus discípulos, se inclina ante sus discípulos y le empieza a lavar los pies. Pedro, todo indignado, dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Eso es algo indigno, déjaselo, es un esclavo. ¿Cómo crees que tú me vas a lavar los pies? Yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y Jesús le empieza a decir: es que tú no entiendes eso ahora. Entonces, hermanos, todo el trabajo que Jesús hizo era propio de un esclavo. Sin embargo, hermanos, Jesús, recuerda que Filipenses, hermanos, capítulo 2, dice que Él se humilló a sí mismo tomando la forma ¿de qué? De un siervo, hermanos. Jesús, hermanos, siendo el Rey del universo, vino a nacer en un humilde establo y a darnos no solamente la lección más maravillosa de amor, sino también a darnos una verdadera lección de humildad que muchos de nosotros no tenemos, incluyéndome. No tenemos humildad. Nos chocan las cosas que, ay no, yo cómo creen que voy a andar haciendo eso, pues ni que estuviera loco. Jesús estuvo dispuesto hasta lavarle los pies a sus discípulos, hasta hacer un trabajo que era vil y que era de los esclavos, como de la gente que no merece nada. Jesús con eso estaba demostrando que para Él todos eran importantes, incluyendo a este esclavo que podía lavarle los pies a sus amos. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro: tú no eres más importante que yo te estoy mostrando lo que tú tienes que hacer. Y eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto, hermanos. El significado de lavar los pies, hermanos, según dice aquí el versículo 6 a 11, lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era lo que tenían que hacer más adelante. Versículos 6 y 11 dice lo siguiente: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro, todo escandalizado, dijo: no, ni de chiste, Señor, me vas a lavar los pies. Ah, sí, Pedro, si tú no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces ya como Pedro: no, entonces sí, Señor, lávame todo, lávame la cabeza. Bien cargado Pedro, ¿no? Yo creo que de ahí sale el de le agarra los pies y le agarra la mano y te agarran los pies, ¿no? Entonces ya Pedro como que dijo: no, entonces lávame todo. Pero Jesús le dice: no, ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Ahorita no lo comprenden, pero más adelante lo van a comprender. Jesús, hermanos, fue perfecto en todo. O sea, la palabra perfección es Jesús y lo que le sigue de la perfección. Jesús cumplió cada detalle, hermanos, de la ley,
de todo lo que podamos imaginarnos, cumplió cada detalle, por muy insignificante que al ser humano le pueda parecer, hasta el lavado de pies. Mateo 20:28, hermanos, Jesús nos dice claramente, ahorita vamos a ir más adelante para allá, nada más le voy a leer lo que dice este texto, sígame nada más. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescates por muchos. Cuando Jesús dice que Él no vino para ser servido es porque Él estaba consciente que lo que nos dice Pablo en Filipenses 2, que Él vino en forma de siervo. Me encanta cómo lo dice Pablo, que Jesús, aunque ya existía como Dios, homorfes en forma de Dios, algunas traducciones lo hacen más directo. Jesús, aunque era Dios, no quiso ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo o se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es ese siervo manso y humilde, que aquel que también dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, también es aquel que dice, voy a lavarte los pies. No importa que tan indigno sea, hermanos, creo que no, que lo más indigno que pudo haber pasado a Jesús es haber muerto como uno de los peores criminales siendo inocente. Y a pesar de todo eso, a pesar de que la muerte de cruz era una de las peores muertes que podía existir en aquel tiempo, hermanos, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz en obediencia al Padre. Y todo salió de Él. Si usted va a Isaías capítulo 6, versículo 8, no vayan ahí, yo se los digo por tiempo, hermanos, pero ahí también va a estar en la pantalla. Dice la Escritura que el profeta Isaías vio la gloria del Señor. Y después escuchó una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice Isaías, entonces oí una voz que decía, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Entonces, esa era una profecía mesiánica, hermanos, donde el Padre estaba hablando con el Hijo de quién irá por nosotros. Y el Hijo voluntariamente se ofrece y dice, aquí estoy, envíame a mí, yo iré. Jesús voluntariamente se ofrece para venir a nacer como un siervo en todos los aspectos de lo que esa palabra puede encerrar. A sanar enfermos. De hecho, la profecía que Jesús cumplió, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los enfermos, a anunciar el año agradable del Señor, a darle libertad a los cautivos. Él vino, hermanos, en forma de siervo. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, decía, es que no puede ser. O sea, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos puesto nuestros moños en cosas que no queremos hacer porque sentimos que no va de acuerdo a nuestro nivel intelectual, en nuestro nivel socioeconómico o de ser humano? Hermanos, Jesús estuvo dispuesto a ensuciarse las manos por amor y usted a mí. Recuerden aquella escena cuando un ciego se acercó a Jesús y Jesús hizo algo que podría a nosotros parecernos como que, ay, qué asco, qué desagradable. Pero Él era el Señor, escupió en la tierra, hace el lodo, le pone el lodo en los ojos y el ciego vio. Jesús, hermanos, vino a demostrar lo que es ser un verdadero siervo. Miren, muchas veces la palabra siervo se ha distorsionado tanto. Creemos que ser siervo de Dios es pararse aquí a predicar. Ay, el siervo de Dios, el ungido de Jehová. No, hermano, eso no es ser siervo de Dios. La palabra siervo significa ser un servidor, un esclavo, alguien que pertenece a alguien. Eso es ser siervo, servir a los demás. En no lo que a nosotros nos guste, sino en lo que realmente las personas necesitan. Jesús no vino a servir en lo que la gente quería, sino en lo que Él sabía que la gente necesitaba. Primeramente la salvación, la redención, sanidad de enfermedades, pero también a servir en cosas tan viles como lavar unos pies polvorientos y probablemente apestosos, hermanos, porque ahí dice la historia que a veces caminaban tanto que los pies sudaban. A eso imagínense el pie todo polvoriento, sudado. No, hombre, un olor a queso espantoso. Bueno, la única ventaja que tenían, hermanos, es que en aquel tiempo usaban puras sandalias. Entonces andaban al aire libre, no olían tan feo como algunos de los pies de algunos hermanos de por aquí, no voy a decir nombre. Entonces, hermanos, esa era la gran ventaja. Pero Jesús no se inmutó, no se puso a ver, ¿y no tienes hongos? No vayas a contagiar el hongo al lavarte los pies. O tus uñas, si te las cortaste, no. A Jesús no le importó eso, hermano. Él vino a lavarle los pies a sus discípulos, ni importar si tenía ahí su pezuña, no. Eso era la muestra del verdadero amor y de lo que es el verdadero servicio, hermanos.
esta lección, hermanos, que el Señor nos da, al mismo tiempo nos quería enseñar quién Él era el más importante aquí en la tierra. Vaya ahí al versículo 12, versículo 17. O siento que estoy rápido o ya el reloj me ganó, pero sí me estoy explicando, hermanos, sí estoy hablando bien, porque a veces siento que como metralleta dice el versículo 12, el versículo 17 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Ojo, hermanos, aquí va, de lo que vamos a leer, aquí Jesús nos va a decir por qué realmente Él estaba lavando los pies. Y cuál era la lección y la enseñanza que le quería dar a sus discípulos, no solamente al grupo de los 12, sino a todos aquellos que más adelante se convertirían en sus seguidores. Y eso lo incluye a usted y a mí. Así que presta atención, pare oreja, así como pare oreja para oír el chisme, hermano. Dice Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también se los deben lavar los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si así la hicieren. Lo que Jesús estaba diciendo, yo soy el Señor, la palabra Kurios, que significa Señor, Dios, el creador del universo, y se estaba humillando ante un hombre humano, ante un ser humano, y le estaba lavando sus pies sucios. Yo soy el Señor, yo creé todo lo que hay. Si yo lo hice, ¿quién eres tú para negarte a hacerlo? Tú no eres mayor que yo. Tú no eres más importante que yo. Yo te creé a ti y yo te estoy poniendo el ejemplo de lo que es ser humilde y servidor de los demás. Qué cachetadón, hermano. Y ya ni con guante blanco, hermano. Ya es un cachetadón bien directo que el Señor nos estaba dando de Él siendo el creador del universo, postrándose a lavarle los pies a otro ser humano, cuando tendría que ser al revés. Y mire que Pedro se escandalizó. Pedro sabía que eso no le competía a alguien como Jesús. Y él no quería, pero Pedro dijo, bueno, si no me obedeces, esto va a pasar. Y dijo, ahorita te voy a explicar por qué estoy haciendo. Porque quiero que lo que yo estoy haciendo, ustedes también lo hagan, porque ya les he puesto el ejemplo. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Ser un discípulo de Cristo, y los hermanos que están en el discipulado ya deben de saber esto. Ser un discípulo de Cristo, hermano, no solamente ser un oidor, sino escuchar las enseñanzas de su maestro para ser como su maestro y para imitar a su maestro. Eso es lo que significa ser discípulo de Cristo. Y si nosotros decimos seguir a Cristo, si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, tenemos que servirnos los unos a los otros, porque es lo que Jesús hizo. Pero hermanos, estamos llenos de tanto ego, de tanta envidia, de tanta arrogancia, que creemos que servir a Dios es pararse aquí en un púlpito trajeado, pero si me dicen que tengo que lavar los baños, hago mi cara de fuchi. Y no quiero limpiar el baño porque ¿cómo crees? O sea, soy teólogo, soy apologeta, o sea, estoy en el seminario reformado latinoamericano y no es indirecta, o estoy en el IBES, o estoy en el seminario bautista de las 4 décadas, y o sea, ¿cómo crees que yo voy a ensuciarme las manos? Hermanos, Jesús el Rey del Universo lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para no servirnos en humildad los unos con los otros? Y también está el otro lado de la moneda. También debemos de tener cuidado que no caer en una falsa humildad y piedad. Y eso lo aprendí del pastor. Podemos caer en eso. Muchas veces, hermanos, está la parte de los que no queremos ensuciarnos las manos con las cosas viles porque, o sea, mi categoría no me lo permite. Yo si no me dan el púlpito, entonces no quiero nada. O está la otra parte. La otra parte de, pobre de mí, yo estoy limpiando el baño para que todos me vean y vean, ay, ese hermano tan humilde, tan espiritual. Sí, hermano, porque lo hay. O sea, están las dos partes. No solamente los arrogantes y soberbios que buscan fama y gloria para que sean vistos de las personas, sino también la falsa piedad y la falsa humildad. De decir, ay, pobre de mí, yo siempre estoy sirviendo.
pero no lo hacen por amor a Cristo, sino lo hacen para victimizarse, para que la gente lo vea y diga, ay, ese hermanito tan bonito y tan espiritual, pero la verdad es que su corazón es otra cosa. Eso no es servir al Señor, hermanos. Servir al Señor es reconocer que tanto puedo estar aquí arriba, como también puedo estar allá atrás donde nadie me vea fregando el baño o destapando. Y lo hago con el fin no de agradarle a la iglesia, sino de agradarle a aquel que me llamó. La palabra de Dios, y todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor Cristo servís. Somos siervos del Señor. Y si nuestro amo, nuestro rey, fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos, ¿por qué nosotros no podemos servirnos los unos a los otros? Pero en vez de servirnos, nos estamos mordiendo los unos a los otros, como le dice Pablo a la iglesia, ahorita no recuerdo si es en Gálatas, ahorita vamos a ir para allá. Pero esto ha sido desde siempre, hermano, es la naturaleza del ser humano. La arrogancia y la soberbia y el querer más y más no es nuevo, eso está desde el Edén. Si usted va a Génesis, hermanos, a ver la historia de la caída de Adán y de Eva, ¿por qué Eva desobedeció a Dios? ¿Sí recuerdan por qué Eva desobedeció a Dios? ¿O cuál fue el motivo que Eva desobedeció a Dios? ¿Escuelita dominical? ¿Qué? ¿No? ¿Nadie? Quería ser como Dios. Fíjese lo que dice, no vamos a ir por tiempo, pero el relato dice lo siguiente. Eva andaba ahí en el jardín del Edén, el marido bien gracias, quién sabe dónde estaba. La serpiente, que era más astuta que todos los animales, dijo, hey, Eva, ¿qué onda? ¿Cómo está el business? Dijeron los chaviza. Entonces le dijo, no, mira, de todos estos árboles podemos comer, menos del árbol de la ciencia de bien y el mal, porque el día en que muramos vamos a comer. Y la serpiente viene y dijo, no es cierto, Dios está mintiéndote. Lo que pasa es que Dios es tan egoísta que no quiere que tú seas como Él. Mira, el día que tú comas de ese árbol, tú vas a ser como Dios conociendo bien y el mal. Y ahí va la mensota de Eva y le hace caso. Y luego dice que vio el fruto, hermanos, y ya fue lo que lo vio apetitoso. Lo vio jugoso y dijo, pues, ¿qué tanto es tantito? Una mordidita nada más y enos aquí. Un solo mordida. Pero de eso nace porque ella quiso ser como Dios. Y muchos buscamos eso, hermanos. Queremos ser más importante que Cristo. Y agarrar cosas de renombre, de prestigio, de que todos me vean y que vean qué tan elocuente soy. Y que esto y mis logros. Y no queremos hacer cosas viles porque, ay no, me ensucio mi manicure que me hice ayer. O no, me ensucio mi traje. Entonces, ¿tú eres más importante que Cristo? La Biblia dice que la ropa de Cristo era muy costosa. Eso de que Jesús, muchos pintan un Jesús hippie, hermano, y un Jesús justiciero social de que, porque hay un texto bíblico que dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su sien. Jesús no lo estaba diciendo de manera literal, porque Jesús sí tenía lugares donde dormía. Pero Él lo hacía en el sentido de que no pertenecía a este mundo, nada de Él era este mundo. Aunque Él lo había creado, su lugar estaba con el Padre. Pero la Biblia dice que su ropa era tan fina que cuando Jesús estaba en la cruz, los soldados hasta rifaron su ropa a ver quién se llevaba qué, porque era de una tela muy fina y muy costosa para aquella época. Y aunque la ropa de Jesús era así, Jesús no se inmutó. Él agarró, lo único que se quitó fue el manto, se ciñó y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Imagínense qué tan tierrosos estarían sus pies, que al momento de estarlos lavando, cualquier mancha te cae y ya te manchaste la ropa. Pero a Jesús no le importó. Entonces a Jesús no le importó porque a nosotros sí nos importa, hermanos. Y caemos en que nosotros queremos ser más importante que Cristo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Ay, esas mamás. Las mamás, como siempre, siendo alcahuetas, dijeron por ahí. Vaya a Mateo capítulo 20, hermanos. Mateo capítulo 20. Y en Mateo capítulo 20 vemos una escena donde la gente quiere tener eso, hermanos. Quiere tener prestigio, quiere tener cosas, no se quieren ensuciar las manos. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer desde el 20 al 28. Dice de la siguiente manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad. Mas entre ustedes no será así, y aquí está el punto, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. ¿Saben quiénes eran estos dos personajes que dice la Biblia que querían sentarse de lado y lado de Jesús? Pues eran nada más y nada menos que Jacobo o Santiago y Juan el apóstol, el que escribió Apocalipsis, hermano. Ellos eran los hijos de Zebedeo y van con su mamá ante Jesús a pedirle semejante barbaridad de que quiero que mis hijos se sienten contigo en tu trono, uno de este lado y el otro de este lado. Entonces, y cuando se enteran los otros 10, pues se enojan porque dijo, ya nos quieres comer el mandado, o sea, ¿cómo que ustedes dos nada más y somos 12? Entonces, la escritura aquí nos muestra, hermano, que desde entonces, o sea, la gente buscaba lo más alto. Pero Jesús le dice, no, es que ni siquiera a mí me corresponde eso. Eso le corresponde al Padre. Le dice a Jesús, ustedes pueden tomar el vaso que yo voy a tomar. Pueden ser bautizados con mi bautismo. Dijo, podemos. ¿Qué significaba esto? Que Jesús estaba a punto de pasar el martirio. Esa era la copa a la que Jesús se estaba refiriendo. Y el bautismo era la muerte. Él iba a pasar por la muerte de cruz. Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús dijo, sí es cierto, ustedes van a tomar la misma copa que yo y van a ser bautizados por la misma copa que yo, porque fueron martirizados la mayoría, con excepción de Juan. Pero sí, Juan sufrió el martirio, sin embargo, Dios lo salvó de la muerte. No murió martirizado. La mayoría de ahí en fuera, todos fueron martirizados por causa de Cristo. Entonces, hermanos, aquí tenemos la historia de una mamá, esas mamás que quieren lo mejor para sus hijos, lo mejor para sus vástagos, y va con Jesús y quiero que mi hijo se siente uno a tu lado y otro a tu otro lado. Y Jesús pues la puso en su lugar. Y fíjense lo que Jesús dice aquí. Dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones, las cúpulas de la sociedad, ellos ejercen autoridad sobre el mundo, sobre las naciones, pero entre ustedes no puede ser así. Más bien, el que quiera ser mayor entre ustedes, tiene que ser el último y servidor de los demás. Así que si usted, hermano, busca tener renombre, usted busca algo grande, pues primero tiene que humillarse, tiene que servir a los demás. Y eso es lo que nos hace grande delante de Dios, la verdadera humildad, aquella humildad que tuvo Cristo al lavarle los pies a sus discípulos. Jesús no solamente hablaba, hermano, Jesús nos lo demostraba y nos ponía ese ejemplo. Incluso Jesús no buscaba gloria. Él mismo decía, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me envió. Y Jesús merecía toda la gloria. Es más, Jesús merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es el autor de nuestra salvación. Sin embargo, Él decía, yo busco la gloria de aquel que me envió. Porque el que busca su propia gloria, pues no, va a perecer. Entonces, hermano, Jesús nos da una fuerte lección de humildad y de servicio a toda la humanidad y principalmente a su iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Y ya empieza, el que fue Dios, no quiso ser igual a Dios, se humilló, tomó forma de siervo. Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos y sirvió a sus discípulos, ustedes tienen que servirse los unos a los otros. Una lección de humildad y servicio aplicada a la iglesia de hoy, hermanos. Jesús nos ordena imitarlo, seguir sus pasos en todo, en el servicio a los demás. Fuimos llamados a servir al Señor, sí, y a servir a la iglesia. Ojo, servir a la iglesia y servir en la iglesia son dos cosas muy distintas.
Yo sirvo en la iglesia porque, no sé, predico, porque, no sé, a lo mejor hago el aseo, a lo mejor llevo la contabilidad. Sirvo en la iglesia, pero eso no significa que yo esté sirviéndole a ustedes. Que cuando ustedes necesiten algo de mí o cuando hay alguna necesidad en la iglesia y que yo me haga el sordo, el mudo, eso no significa que estoy sirviendo en la iglesia. O que le tenga incluso que lavar los pies si es necesario y no lo haga. No es lo mismo servir en la iglesia que servir a la iglesia, que eso se nos quede completamente claro. Gálatas capítulo 5 al 13, al 15, hermanos, vayamos para allá. Gálatas capítulo 15, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 13 al 15, dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. De agua viva no van a estar hablando. Hermanos, dice la Escritura, fuimos llamados a libertad, no a libertinaje, pero también a servirse los unos a los otros en amor. No para estarnos mordiendo entre nosotros. Ay, no, yo ni de chiste le voy a ir a ayudar. Que operaron a la hermana Lucero. Ay, con lo gorda que me cae. Ay, no, yo no le voy a ir a lavar su herida. O sea, hermanos, eso no es ser humilde. Eso no es ser discípulo de Cristo. Y eso no nos hace, eso quiere decir que yo me siento más importante que Cristo, si no quiero servir a un hermano en necesidad. Aquí Jesús no te está preguntando si el hermano Abraham te cae bien o te cae mal, o si el pastor es tu amigo o no es tu amigo. No, aquí te dice que debemos de servirnos los unos a los otros en amor. No es si te gusta, no es si quieres, no es si te cae gordo. Hermano, es que el progresismo ha infectado a la iglesia hasta en eso. Cristianos que en sus redes sociales dicen, ay, pues donde todo sume, ahí es. Donde todo haya fuera, ahí. No, hermano, eso no es de Cristo, eso es del diablo. Y perdóneme que se lo diga, pero eso es del diablo porque Satanás es el que viene a dividir. Cristo nos dice que debemos servir los unos a los otros en amor. No importa si alguien te ofendió, no importa si alguien habló mal de ti. Tú no tienes derecho a estar ofendido, hermano. El día que tú te sientas con derecho a estar ofendido, mira aquí. Mira aquí, hermanos. Usted y yo hemos ofendido al Señor infinidad de veces y el Señor no nos ha pagado con la misma moneda. El día que alguien me ofende y yo me quiero enojar, yo tengo que voltear a la cruz y decir, Señor, ¿quién soy yo? Si tú cargaste mi inmundicia, tú cargaste mi maldad, tú cargaste una cruz por amor a este miserable pecador, ¿quién soy yo para creerme más importante que tú? Jesús dijo, yo les he dado ejemplo. Esto que he hecho yo quiero que ustedes lo hagan. Y si lo saben hacer, serán bienaventurados. Pedro, como siempre, regando la verdad, hermano. Siempre Pedro regándola y no, Señor, yo no. Nomás estorbando, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo, lo dijo Jesús a Pedro cuando no quería que se entregara. Hermano, nosotros fuimos llamados a servir al Señor. Pero ¿cómo servimos al Señor? Pues por medio de la iglesia. Y no estoy hablando de las cuatro paredes. Si estoy hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, las piedras vivas, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, ser cristiano no se trata de mí. Y es lo que no hemos entendido todavía. Ser cristiano no se trata de mí. Primero se trata de Él y se trata de su iglesia. La misma Biblia dice, el que quiera, ay, ya se me fue el avión. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es incluso negarme a mi propio orgullo. Ay, me cae bien gorda la hermana Lucero porque siempre me anda regañando. Pero es mi hermana en Cristo y le tengo que servir. Porque yo no soy más importante que Cristo. Ay, la hermana Canda el día que no tenía cambio me frunció la boca porque dijo que la agarré de cambio. No es cierto, hermano, es un ejemplo. Ay, ya no le voy a hablar. No, hermanos, yo no soy más importante que Cristo. Y algo que tenemos que entender, hermanos, que lo que me cae gordo de una persona también estoy reflejando mi propio pecado. Porque a lo mejor a mí me cae gordo que Jonathan siempre me anda gritando. Un ejemplo, no me grita, gracias a Dios. Que se la raja. Pero a lo mejor yo también soy gritón. Y lo que me cae gordo en él, yo también lo tengo y hasta peor.
Entonces, ¿quién soy yo para creerme más que Cristo? Si Él fue un siervo manso y humilde. Pero a nosotros luego nos sale lo González, nos sale lo Díaz, nos sale lo Cifuentes, nos sale lo... Ay, son todos los apellidos que me sé. Lo López, lo González, bueno. Nuestro apellido es el que sale primero, hermanos. Y hermanos, la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo? Que Él, Isaías 53, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Híjole, hermanos, es una cachetadota. Pero nosotros somos, eres un tal por cual, pues tú por 3. O sea, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Jesús no abrió su boca. No sé, yo engaño en Él, pero hermanos, nosotros no. Si usted se creía humilde, lamento decirle, usted no es humilde, hermanos, si hace todo esto. Vaya a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se lo voy a leer mejor con la Nueva Traducción Viviente. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Dios nos ha dado dones, hermanos. Pero los dones no es para creerse. Véanme qué tan elocuente soy, qué tan intelectual soy. O vean cómo predico bien, o vean cómo canto bonito. No, hermanos, los talentos y dones que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pedro, es para servir a los demás. O como dice en Efesios, para la edificación de la iglesia, no para tu propia vanagloria, no para tu propia jactancia, no para tu propio orgullo o arrogancia, sino para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice la Escritura en Efesios. Donde nosotros, al tener dones y talentos, lo tenemos que hacer al servicio de la iglesia, no para creerme más que cualquiera. No para creerme más porque aquel nada más terminó la primaria y yo tengo una licenciatura. Eso delante de Dios, hermanos, es basura. De nada me sirve. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Corintios eran una iglesia arrogante, era una iglesia vanagloriosa, jactanciosa. Ellos se creían más porque tenían todos los dones sabidos y por haber, y eran muy elocuentes, pero había división, había inmoralidad. Pablo le dice, miren, de nada les sirve todo eso si no tienen amor. Dijo, son como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. De nada te sirve incluso que entregues tu cuerpo para ser quemado. Si no tienes amor, nada eres. De nada te sirven los dones, hermanos, si no eres capaz de imitar a Cristo en humildad y en servicio, si no quieres ensuciarte las manos lavándole los pies a tu prójimo, a tu hermano en Cristo. No somos más importantes que Cristo, hermano. Y es lo que el Señor nos enseña en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y Él mismo lo explica, hermanos. Ni siquiera tendría necesidad que yo se los dijera. Ahí mismo le dice, esto que es hecho es para que ustedes también lo hagan. Porque el siervo no es mayor que su amo, ni el que enviado es mayor que el que le envió, dice la Escritura. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tristemente hay cristianos que no quieren mover ni siquiera una silla porque ese no es un ministerio. O porque ese no es el ministerio que el Señor le llamó. O porque no quieren tirar la basura porque eso no forma parte de su ministerio. ¿Dónde la Biblia dice eso, hermanos? Fuimos llamados a servir a la iglesia, a servir al cuerpo de Cristo. Y de esa manera estamos sirviendo al Señor también. Y estamos imitando su amor, y estamos imitando su verdadera humildad. Así, hermanos, como dice Pablo, si alguno se cree algo, en realidad es nada, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, sirvamos en amor, sirvamos en humildad, pidamos a Dios que doblegue nuestro orgullo. Yo sé, hermanos, que doblegar el orgullo es bien difícil, Y se lo digo porque yo soy el primer orgulloso de todos los que estamos aquí. Y cómo cuesta, hermanos, pero si no llevamos ese orgullo a clavarlo en la cruz, jamás lograremos ser como Cristo. Y jamás vamos a querer lavarle los pies a alguien. Porque, ay, qué asco, ni siquiera se corta las uñas. O sea, hermanos, hasta en todos nos fijamos. Pero el día, hermanos, que nosotros veamos la cruz y veamos nuestra vergüenza clavada en la cruz, yo creo que ese día, hermanos,
seremos verdaderamente humildes y seremos verdaderamente siervos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pastor. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Vamos a tomar un tiempo.